es usado para delitos complejos, además. Ninguna de las personas identificadas en esta base de datos del Proyecto X fue investigada por participar en manifestaciones sociales, políticas, estudiantiles o gremiales. Ninguna. Remarcamos bien, ninguna. En los informes de inteligencia criminal del Proyecto X no figuran dirigentes sociales, reitero, ni políticos, ni gremiales, ni sindicales, ni religiosos, ni periodistas. Fue inscrito por la Gendarmería Nacional en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales en el año 2007. En consecuencia, está regulado por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. No se financia este proyecto con gastos reservados, sino, bueno, con los gastos corrientes de mantenimiento de un hardware, de las distintas computadoras y del servidor. La individualización y la identificación de personas se realiza exclusivamente a requerimiento judicial. Oficios judiciales que le indican a la Gendarmería qué tipo de información quieren. Adrián Ventura con esto. Adrián. Sí, efectivamente, los organismos de derechos humanos salieron a criticar las expresiones de Garré. Hay que decir que Garré, se hizo cargo de dar una explicación. Tardó 3 meses, porque las denuncias de los organismos de derechos humanos son del 22 de noviembre. Pero lo cierto que hoy, la semana última, había ordenado hacer una auditoría interna, aparentemente la concluyó y hoy salió a dar explicaciones y en la conferencia de prensa admitió algunas preguntas. Básicamente, lo que está diciendo Garré es que el Proyecto X que los organismos de derechos humanos denuncian, en realidad es una base de datos que no hace tarea de inteligencia sobre organismos de derechos humanos, una base de datos que sirve para recoger a pedido de jueces datos vinculados con criminalidad compleja, por ejemplo terrorismo, por ejemplo lavado de dinero, se vuelca en una base de datos. Dijo sí, también reveló Garré, que confirmó la existencia del Proyecto X. La contradicción es que el titular de la Gendarmería, la primera contradicción que surge, es que Genone, el titular de la Gendarmería, había sido el que había puesto sobrescrito en un documento a un juez la existencia de este Proyecto X. Y lo había referido a tareas de inteligencia sobre organismos de derechos humanos. Bueno, aparentemente Garré dice otra cosa. El Proyecto X no sirve, no se utiliza para hacer inteligencia sobre organismos de derechos humanos ni protestas sociales. Lo que explica Garré también es que en Campo de Mayo, en una dependencia de la Gendarmería, funciona otra unidad, otro cuerpo, que no tiene nada que ver con la base de datos Proyecto X, que se llama UESPROCUD, Unidad Especial, es un nombre distinto, que recibe pedidos de jueces y que sobre esos pedidos sí realiza tareas de inteligencia sobre las marchas sociales, sobre las protestas sociales. Lo aclaró Garré, porque uno dice, bueno, no, la ley de inteligencia dice específicamente que no se puede hacer tarea de inteligencia sobre, por motivo del sexo, raza, religión, ideas políticas, ideas de ningún tipo de ideas, sindicales, nada. No se puede hacer inteligencia sobre eso. Nilda Garré se hizo cargo de ese argumento. Y lo que dice es, no se puede hacer inteligencia con una interpretación restrictiva, no se puede hacer inteligencia para saber cuál es la ideología de una persona o cuál es la pertenencia política. Pero si esa persona está cortando la calle, está manifestándose y el juez considera que eso es un delito, del artículo 194 del Código Penal, obstruir la circulación en la vía pública, en este caso la Gendarmería, a pedido del juez, sí puede hacer tareas de inteligencia. Y ahí surge una contradicción que es la que ponen de manifiesto hoy los organismos de derechos humanos. Cuando hablamos, por ejemplo, con María del Carmen Verdugo, dice, el gobierno había dicho que no criminaliza la protesta social. Y sin embargo, los jueces y el propio gobierno, a pedido de los jueces,
hacen tareas de inteligencia sobre la protesta social. O Madres de Plaza de Mayo, con esto concluyo, que señalan una paradoja. Elía Esten, por ejemplo, señala una paradoja diciendo: Nilda Garré en aquellos años fue perseguida y ahora, paradójicamente, es quien conduce esta fuerza de seguridad realizando estas tareas. Bueno, muchas dudas que le quedan en pie a los organismos de derechos humanos y quizás algunas otras aclaraciones.